Shalom, shalom. ¿Hay alguien por ahí? Shabbat shalom. ¿Quién está por ahí? Saludos, saludos, Andy. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Enolito, Shabbat shalom. Bien, pues, gracias al cielo. Dulce, shalom, bendiciones. Saludos a Abraham por ahí. Geo, shalom. Shabbat shalom. Qué bueno que están por ahí, que se han dado el tiempo para poder estar aquí, reflexionar un poco acerca del Creador. Y quiero comenzar esta plática. Vamos a leer una parte de la Escritura en Deuteronomio 4:39, que dice así: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Saludos, saludos. El Eterno les bendiga a todos los que están comentando. Muy bien, dice la Escritura. La Escritura nos dice que como un mandamiento, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios, que el Creador es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. O sea, tenemos un mandamiento de reflexionar acerca del Creador, un mandamiento de estudiar, de interiorizar, de razonar acerca de quién es el Creador, cómo es el Creador, dónde está el Creador y tantas cosas, ¿verdad? Que definir a Dios en una plática tan pequeña es imposible, pero tratemos de reflexionar un poco en estos momentos. Shabbat shalom, Joel, qué bueno que andas por ahí. El fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es saber que hay una existencia primera que llama a ser a todas las existencias. Esto lo escribió Maimónides en el comienzo de su Código de Leyes. El fundamento de todos los fundamentos, el pilar de toda sabiduría, es saber que hay una existencia primera que llama a ser a todas las demás existencias. ¿Cómo definimos a Dios? Al Creador, ¿cómo lo definimos? Shalom, Betty, qué bueno que estás por ahí. Dios, el Creador, el Eterno. La palabra misma, la mayor parte de la gente lo describe como Dios en el mundo. La palabra misma evoca un espectro muy amplio de opiniones y de emociones. Algunas personas creen con entusiasmo y otros lo niegan con toda su fuerza, mientras otros se dicen agnósticos. Tenemos los teístas, que son aquellos que creen que hay un Dios creador del universo. Tenemos el ateo, que niega la existencia de Dios, razonando ciertas cosas en su cosmovisión del mundo y su percepción del mundo. Dios no existe. Aunque normalmente, casi siempre, el negar a Dios viene a través de experiencias traumáticas que no se pudieron entender en la vida o que con algún razonamiento llevaron a la persona a cuestionarse la existencia de Dios. Tenemos el agnóstico. El agnóstico no está en condiciones de afirmar la existencia de Dios, pero tampoco negarla. En otras palabras, no es su prioridad para él, porque niega que el ser humano tenga la capacidad de entender la idea de Dios a través de la razón. Por eso se considera agnóstico. Y también tenemos al deísta, el deísta que asegura la existencia de al menos una divinidad, pero no necesariamente practica la religión. Y también, si vamos a los datos
por mínimo en la enciclopedia electrónica, nos daremos cuenta que en la encuesta en 57 países, solamente el 13% de las personas se consideran ateas, que no creen en Dios. Los demás son agnósticos, deístas o teístas. La mayor parte de la gente y de la población en el mundo son personas que creen que hay un Dios. Entonces, ¿quién no tiene una opinión acerca de Dios? La gente puede discutir entre sí si Dios, la gente puede discutir entre sí sobre Dios durante sus vidas y no llegar a ninguna conclusión, porque todos pueden definir a Dios de un modo diferente. Muchos que dicen rechazar a Dios en realidad están rechazando una falsa definición de Dios. Si se les presenta una descripción adecuada, podría no haber discusión. Si se les presenta una idea adecuada, una forma adecuada de percibir a Dios, una forma correcta de percibir a Dios, probablemente no habría discusión. Un sabio una vez estaba tratando de persuadir a un ateo, autoproclamado ateo, a realizar una buena acción. Al explicar el por qué consideraba que esas acciones eran inútiles, el ateo dijo: ¿sabe? Yo no creo en Dios. El sabio le respondió: en ese Dios que usted cree, yo tampoco creo, porque es una idea equivocada. Cuando aparece la palabra Dios en algún lugar, o cuando alguien dice la palabra Dios, todos tenemos una idea preconcebida de Dios. Algunos pueden creer que es un anciano vestido de blanco, con barba larga, en su trono, sentado en su trono en el cielo. Normalmente las personas así se imaginan a Dios, cuando debemos entender que no es bueno ponerle hacer antropomorfismos de Dios solamente para poder explicar alguna cualidad de Dios. Es la única forma en que le podemos dar un antropomorfismo a Dios. Para un niño, Dios puede ser simplemente alguien más grande y más poderoso que su papá, y quizá sea una imagen aceptable para un niño pequeño. Pero que un adulto piense en Dios en términos corpóreos y tan simplistas es carente de sentido o es claramente insuficiente. Nuestra propia definición de Dios puede basarse en opiniones, posiciones de gente que consideramos religiosa. Y podemos también tener una impresión negativa de Dios, basada en la hipocresía de personas que conocimos que decían creer en Dios, o de algunas personas, miembros de algún partido religioso o de alguna secta religiosa que al final decía algo pero hacía lo contrario, y por esa hipocresía personas dejaron y tuvieron una definición de Dios equivocada y dejaron de estar buscando una imagen de Dios correcta. A lo mejor también alguna vez vimos alguna hipocresía en la familia y por eso también las personas se decepcionan de una idea correcta de Dios. Y antes de intentar decir nada de Dios, y en consecuencia es vital arrancar esas cosas, esos pensamientos preconcebidos, esas capas de terminología e impresiones no correctas. Por eso es que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué es necesario definir a Dios? ¿Y por qué no puede cualquiera tener una definición propia de Dios? Pues simplemente porque nuestra actitud hacia Dios no es una cuestión privada. Afecta el modo en que nos comportamos en casa, en público, el modo en que tratamos a la familia. Nuestra definición de Dios va a afectar todas esas cosas. Y cómo tratamos a nuestros colegas, cómo tratamos al prójimo, el modo en que vemos nuestro papel en la vida, porque realmente si nosotros pensamos que somos un accidente,
que somos un accidente, que somos producto del Big Bang, que esto es un accidente, pues realmente entonces no hay propósito. No tenemos un propósito de vida. Y el ser humano sabe en su interior y sabe en su alma que sí tenemos nosotros un propósito con el cual nosotros estamos en este mundo. Una persona que desea llevar una vida con sentido debe preguntarse: ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué necesito a Dios en mi vida? El modo en que respondemos estas preguntas definirá más que cualquier cosa quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida. Pues la pregunta por Dios está en la raíz de todo comportamiento humano, ¿verdad? Los valores se desprenden de las escrituras sagradas y las personas que consideran que lo que es bueno, aunque no podríamos nosotros decir que las cosas son buenas en base a nuestra percepción, sino en base a lo que es correcto, ¿verdad? Porque cada quien puede tener en la vida su percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, cualquier definición humana de Dios, en consecuencia, estará limitada a la subjetividad y comprensión humana y los límites del conocimiento humano. Después de todo, no tenemos otro modelo más que a nosotros mismos para saber medir a Dios o para querer medir a Dios. Así que, usándonos a nosotros mismos como diapasón, tratamos de explorar a Dios. Pero ¿estamos realmente en posición de definir a Dios? Después de todo, estamos buscando definir a un Dios creado a la imagen del hombre, porque eso es tratar de definir a Dios en base a nuestros propios términos, cuando realmente fue Dios el que diseñó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso les pregunto, ¿queremos definir a un Dios creado a imagen del hombre? ¿O queremos percibir a Dios, que sería lo correcto, tratar de percibir a Dios de manera correcta, siendo personas que somos creadas a imagen de Dios? Dado que si Dios es el creador, somos creados a su imagen. Y entonces Dios es una realidad. Él debe ser definido en sus propios términos y no en los términos de nosotros, porque nosotros somos la creación y Él es el creador. Él también creó leyes en el mundo y a través del mundo nosotros podemos experimentar a Dios. Obviamente, no es sensato suponer que nosotros, las criaturas, podamos definir a nuestro creador. Alguien hace la pregunta: a ver, ¿y si Dios creó el mundo, quién creó a Dios? No importa lo avanzada que sea una máquina, no puede hablarnos esa máquina del ingeniero que la creó o con la visión que creó el ingeniero esa máquina. No nos puede decir la máquina. También esa máquina no nos puede decir las fuerzas ocultas que lo inspiraron a crearla, porque es la creación. Igual nosotros no podemos preguntar quién creó a Dios, porque somos la creación. ¿Cómo podemos nosotros realmente tener algo correcto para basarnos, para poder percibir al Creador de una manera correcta? Y antes de responder otras preguntas, podemos preguntarnos qué es la realidad. Examinemos los diferentes enfoques posibles para definir la realidad. Como veíamos en un principio, lo que decía Maimónides, que decía: el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es saber que hay una existencia primera que llama a ser a todas las existencias. Dios y el concepto de Dios, la esencia de Dios, no puede provenir del ser humano, porque el ser humano es la creación. Es el concepto que el Creador mismo dio de sí mismo y que quiso revelarnos a nosotros en parte, y que no lo podemos entender realmente al 100%, porque Él es el Creador.
Lo que podemos saber de Dios es lo que Él nos ha revelado de Él mismo a través de su escritura. Por eso les digo que la realidad y la existencia nuestra depende de una existencia primera, que es la base de la existencia de nosotros, de la cual nosotros procedemos. Entonces, la realidad consiste únicamente de lo que experimentamos a nivel sensorial, de lo que vemos u oímos, gustamos, tocamos u olemos. Esta definición no puede ser precisa porque ignora nuestro intelecto. Entonces, esto también es insuficiente, pues deja también de lado el inconsciente, las cosas abstractas dentro de nosotros que no podemos medirlas, como la tristeza, no la podemos medir, cuánto está triste una persona, no lo podemos medir, el enojo, no lo podemos medir, la vergüenza, no la podemos medir. Son cosas que si nosotros podemos voltear hacia adentro de nosotros y empezar a ver, realmente entendernos a nosotros mismos. Hay personas que no pueden entender su interior, que están tristes y que no pueden dejar de estar tristes y que han intentado muchas cosas para dejar de estar tristes y no pueden dejar de estarlo. Hay personas que se deprimen y no saben cómo lidiar en contra de la depresión. Van con psicólogos, van a terapias, se toman antidepresivos y no pueden controlar eso que está dentro. Si no podemos nosotros, los seres humanos, ni siquiera entender lo que está dentro de nosotros, ¿cómo pudiéramos nosotros entender y definir a aquel que nos creó, a una existencia que realmente sobrepasa nuestro pensamiento y nuestro entendimiento, ¿verdad? La parte no define al todo. Nosotros somos una parte. El eterno es el todo. La parte no define al todo. El todo define la parte. Tenemos un vocabulario muy amplio para hablar cuando se trata del trabajo que hacemos, de los negocios que hacemos, de las diversiones, el clima. Pero cuando queremos hablar incluso de nuestro interior, tenemos un vocabulario muy pequeño. De hecho, la manera en que nosotros podamos definir a Dios, si decimos que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es amoroso, que Dios es amor, que no lo estamos describiendo, porque esas palabras no expresan lo que es Dios, porque esas palabras no expresan todo lo que Él es, no lo describen, más bien lo limitan. Si no podemos a veces comprender nuestras emociones y sentimientos más profundas, imagínense. Y aún así, cuanto más íntimo sea nuestro sentimiento, menos palabras podemos encontrar para definirlo. De modo similar, nos faltan instrumentos para definir la realidad completa. Las palabras con las que pudiéramos definir a Dios, les dije, más bien lo limitan. ¿Cómo podemos saber que existe entonces? Del mismo modo en que sabemos que nuestra parte íntima existe, nuestro interior, nuestro ser interno, ya que muchas personas saben que tenemos un alma, somos conscientes que tenemos un alma. Cuando muere una persona se separa su ser interno de su cuerpo y realmente el cuerpo queda ahí. No son los ojos los que ven, porque una persona que ha muerto tiene ojos pero no ve. No son las manos las que sienten, las que pueden palpar y sienten, sino es el alma. ¿Por qué? Porque cuando el alma se desprende, ya el cuerpo tiene manos pero no puede palpar. No son los oídos los que oyen, aunque son la herramienta, pero es el alma la que oye, porque un muerto tiene oídos y no puede oír. Entonces, hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay cosas que tenemos que examinar y que entender, como leemos en el versículo, el mandamiento de: aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. O sea, reflexiona en tu corazón, haz un análisis, investiga, interioriza,
¿Hay alguna duda de que la emoción es tan real como el abrazo mismo? Cuando una persona da un abrazo amoroso, un amor verdadero, se siente en el interior. El sentimiento es tan verdadero como el abrazo mismo. ¿Cómo podemos tener una percepción de Dios? ¿Por qué el creador del mundo creó el mundo, pero se escondió detrás de esta máscara de la naturaleza? Se escondió. ¿Por qué el creador del mundo se escondió? Cuando nosotros usamos como medio las escrituras, las cuales Dios escogió para definirse a sí mismo, para permitirnos comprenderlo y conocerlo, y así actualizar su realidad en nuestras vidas. Cuando Dios envió a Moshe a liberar al pueblo de Israel, que estaba en cautiverio en Egipto, Moisés le pregunta, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y es algo sorprendente lo que le contesta el Creador. Está en Éxodo 3, del 13 al 15. Pero eso que les platico está en el 14 y dice, en Éxodo 3:14 dice, respondió el Eterno a Moshe, o sea, él preguntó en el 13, Moisés dijo a el Eterno, mira, cuando me presente ante los israelitas y les digan, el Elohim, el Dios de sus antepasados, me envió hacia ustedes, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y respondió el Eterno a Moisés, Eye Asher Eye, seré el que seré. En la Biblia versión 60 lo definen como soy el que soy. Diles que soy el que soy. Yo soy el que soy. Así lo define la versión 60. Pero en el idioma hebreo, en el lenguaje hebreo, no existe la palabra soy en primera persona. Cuando le preguntaron a Yosef, cuando Yosef se reveló a sus hermanos, la Torah dice, Ani Yosef, yo Yosef. Eso fue lo que dijo, yo Yosef. En el idioma español se le agrega el soy, yo soy Yosef. Pero en el idioma hebreo no está el soy. En el idioma hebreo es Ani Yosef. Pero aquí está diciendo, la traducción del hebreo para eso que está escrito en la versión 60 dice, en la versión 66 yo soy, pero en hebreo dice Asher Eye, seré el que seré. Así dice. Y cuando vamos más adelante, aquí en Éxodo dice, además, dice, el Eterno le dijo a Moshe, diles a los israelitas, el Eterno, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a ustedes. Pero ahí está escrito con las 4 letras hebreas, que es el Yod-Hei Vav-Hei, y que realmente esas letras son un acróstico de el que fue, el que será y el que es. O sea, el Eterno. La manera en que se define a Dios es el Eterno. Así se dio a conocer en su nombre el tetragramatón, las 4 letras, Yod Hei Vav Hei. Como su nombre es su nombre. Entonces, al decirlo así, está escribiendo que su esencia es, Él existe porque existe. Así, Él existe porque existe. Los seres humanos comprenden la existencia solo como un proceso de causa y efecto. No podemos aprender o siquiera imaginar una existencia que sea indefinida, que no tenga causa y que es totalmente diferente a la nuestra, porque la existencia de Dios no es como la existencia de nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios, por el Eterno. Entonces, no podemos entender su existencia porque es una existencia que no tiene una causa o a un efecto. Nuestro concepto de la existencia está basado en la percepción empírica
algo que existe solo después que probamos que existe. Entonces, Dios es una existencia distinta a cualquier otra existencia. Por eso la afirmación del principio, hay una existencia que es la base y la fuente de todas las demás existencias. Entonces, lo que podemos conocer de Dios es solo lo que Él mismo nos quiso revelar a nosotros, como está escrito por el Rab Shaul de Tarso, por Pablo de Tarso, en Romanos 1:19. Romanos 1:19 dice, permítanme, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que conocemos del Creador y lo que podemos conocer del Creador es lo que Él quiso manifestarnos a nosotros. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nosotros, lo que conocemos del Creador es lo que Él quiso revelarnos a nosotros. ¿A través de quién? Él reveló su nombre a través de las Escrituras, a través de las instrucciones que el Eterno mismo le entregó a Moshe en el Sinaí. Un lugar donde muchísimas personas vieron la manifestación de Dios, que no es como las religiones que tenemos hoy en día, religiones que han sido basadas en una revelación personal de una persona que Dios le habló, pero que nadie más es testigo de que Dios haya dado ese testimonio o haya dado esa revelación, solo una persona. Pero la revelación que Dios dio en Sinaí al pueblo de Israel, esa revelación fue una revelación que la vieron muchísimas personas y que hasta el día de hoy conserva el nombre de Israel. Esa nación conserva el territorio que Dios le dio al pueblo de Israel, y también conservan su lenguaje y cosas que todavía conservan hasta el día de hoy, como la observancia de la Torá y todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que no es una revelación personal de una sola persona. Estas son las instrucciones, la Torá son las instrucciones que Dios le dio a Moshe en el Sinaí para todo el pueblo de Israel y para todos aquellos de las naciones que quieran entrar a conocer al Creador, verdaderamente. El Creador del mundo es real porque es real. Una realidad que existe porque existe. Seré el que seré. Aquí en la Torá, Emet, dice, al referirse a ese nombre, seré el que seré, dice una explicación, dice, estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. Eso es la definición que le da Torah Emet a la frase seré el que seré. O sea, estaré con ellos siempre que me necesiten. En consecuencia, no podemos definir a Dios. Si una persona fuera a usar la mente humana para entender a Dios, más allá de toda sombra de duda que Dios existe, no sería a Dios a quien descubriría, sino solo un producto de la mente humana. Para conocer verdaderamente la naturaleza de Dios, nosotros tenemos que ir a lo que Dios mismo reveló de sí mismo en las Escrituras. Tendríamos que esforzarnos mucho porque hay sabios que han profundizado mucho en las Escrituras y han encontrado y visto cómo es la manera del servicio divino y cómo conocer al Creador, cómo crecer en la espiritualidad, que es mucho esfuerzo. Debemos permitirnos a nosotros mismos encontrar a Dios, quitando todo obstáculo en nuestras vidas, hacer un reinicio en nosotros, quitar todo obstáculo, todo pensamiento preconcebido, toda imagen preconcebida de Dios, debemos quitarla y debemos permitirnos encontrar a Dios. Quitar el egocentrismo, la deshonestidad, la ignorancia, nuestro mismo temor a reconocer algo que es más elevado que nosotros y más grande que nosotros. Si solo podríamos percibir a Dios con lo que Él mismo nos reveló,
pues entonces hay que empezar a escudriñar las Escrituras, pero de un modo correcto, entendiendo que Dios es la esencia de la realidad absoluta. Llegamos a una conclusión asombrosa: no hay nada más aparte de Él. No hay nada más aparte de Él. O más simple, no hay nada más que Él. ¿Por qué existimos nosotros? Una vez que reconocemos que Dios es la realidad absoluta, ahora lo que nosotros no deberíamos cuestionar la existencia de Dios, debemos cuestionar la existencia humana. ¿Cómo debería ser la vida del ser humano? ¿Cómo debería yo llevar mi vida? ¿Qué actitudes debo tener en mi vida? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la manera correcta de vivir? Eso es lo que deberíamos cuestionar. Y vivir eso que nosotros podamos encontrar, tratar de vivirlo, experimentarlo, y llevarlo a la práctica, nos llevará a vivir una vida con más sentido. El universo de Dios difícilmente dejaría de existir si alguno de nosotros no hubiera existido. De hecho, la realidad absoluta de Dios no sería afectada de modo alguno si nuestra existencia no hubiera ocurrido. Él seguiría existiendo. Dice el libro de Job, capítulo 35, de hecho el Creador hizo el mundo para darnos bondad a nosotros. Y dice, en Job 35, de 5 en adelante, dice: mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú a él? Y si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará la impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará la justicia. Si te portas bien, a ti es el que te va a ir bien. Y si te portas mal, pues, las consecuencias te vendrán a ti. Pero ¿él en qué es afectado él? Por eso el universo de Dios difícilmente dejaría de existir, aun si alguno de nosotros no hubiera existido. Él no va a dejar de existir porque alguien no crea en él. Él no va a dejar de ser, ni de sustentar al mundo, ni de darle su bondad al mundo porque alguien no crea en él. Nuestra creación es el modo de Dios de que Él quiso crearnos a nosotros para darnos su bondad. Ninguno de nosotros está aquí por accidente, porque si fuéramos un accidente, entonces no tendríamos propósito. No hay un propósito, es un accidente, ahí salió lo que salió. Dios quiso que existiéramos. ¿Por qué Dios quiso que existiéramos? Dios creó el universo y la vida como nosotros los conocemos para realizar su visión como divino arquitecto. Dios deseó tener una morada en los mundos inferiores. Creó la tierra, los recursos que descansan dentro de ella, los seres humanos que viven en ella. Es nuestro deber aprovechar todos esos recursos para refinar nuestro carácter, refinarnos como personas, y así refinar y perfeccionar el mundo material y hacerlo una morada para que el Creador del mundo sea más visible en este mundo. Para que podamos lograr ese propósito, el Eterno creó este mundo inferior, en un mundo en el que la realidad de Dios inicialmente está escondida detrás de la máscara de la naturaleza. Aparentemente Dios no está en el mundo, dejó todo funcionando muy bien, que parece que funciona solo el mundo, pero realmente no es así, que el Eterno está moviendo todo en el mundo, aunque muchos piensan que es la naturaleza. ¿Por qué el Eterno querría esconderse detrás de la naturaleza? Porque para que el hombre exista realmente y haga elecciones en su vida, se nos permite experimentarnos a nosotros mismos como una realidad independiente de él. Percibimos que vivimos una realidad independiente de él, cuando no es así. Si tuviéramos independencia, nuestra existencia sería insignificante, seríamos... imagínense cómo seríamos.
Porque el hecho de que Dios oscurezca su presencia de nosotros, de que Dios se esconda de nosotros, de modo que sintamos que somos una existencia autónoma, no significa que no existamos en la perspectiva de Dios. El hecho de que Dios oculte su presencia no es una ausencia, no es realmente una ausencia. Es como cuando el padre se esconde de su hijo y está presente viendo todo lo que hace, pero está supervisándolo para que él mismo pueda aprender, pueda desarrollarse y pueda tomar decisiones, pero bajo la supervisión de él mismo. El hecho de que Dios oculte su presencia no es que el Eterno no esté, y más bien es como que si está escondido detrás, pero está supervisando todo, ¿verdad? Para nosotros mismos, entonces, debemos entender, no hay nada aparte de Él. Lo que no es real es nuestra percepción que somos autónomos aparte de Él. Eso es lo que no es real. El intelecto humano no alcanza para comprender cómo Dios se puede ocultar detrás de la naturaleza y su presencia, que no se vea su presencia en el mundo a veces, nos permite a nosotros pensar que tenemos una existencia independiente de Él. El misterio no limita la relación con Dios. Una persona que realmente va a las instrucciones de vida del Eterno y empieza a vivir acorde a eso, es una persona que va a alcanzar espiritualidad en este mundo y va a alcanzar a tener una vida con sentido. En algún momento de su vida encontrará poco a poco cómo debe vivir la vida, el propósito de su vida, y eso lo llevará a vivir una vida más plena en este mundo. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Lo logramos viviendo una vida material al servicio de un objetivo espiritual, haciendo realidad nuestra alma, nuestra capa más interna para que dirija a nuestros cuerpos y hacia un objetivo más alto. Una persona pasa el 90% de su vida comiendo, durmiendo y ganándose la vida, divirtiéndose. En general entiendo que son necesidades materiales por las cuales uno tiene que trabajar. Pero si todo esto se hace para dedicar el restante 10% a hacer un comienzo, para utilizar ese restante 10% a la plegaria, al estudio, a la caridad, a la bondad, estas y otras tareas divinas, entonces esa persona se estará transformando activamente y estará transformando la naturaleza misma de su realidad física, haciendo que su existencia sea una existencia trascendente. Quitémonos esas ideas preconcebidas del Creador y démonos la oportunidad de reiniciar y de poder entender quién es Dios, qué es Dios, cómo puedo hacer yo para poder relacionarme con Él. Hay mucho que decir. Les bendigo grandemente por estar en esta reflexión. Espero que de alguna manera ustedes puedan ser edificados con estas ideas y que el cielo los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Shalom a todos. Bendiciones a todos.